un misterioso objeto interestelar que fue detectado por astrónomos la semana pasada. Podría ser el cometa más antiguo jamás visto. En septiembre de 2025, el cielo nocturno asombró a los astrónomos. Un cuerpo colosal surgió desde el espacio profundo, su cola luminosa extendiéndose más que 5 lunas llenas. En cuestión de horas, apareció un segundo intruso, ambos corriendo hacia el Sol, pero llegando desde esquinas opuestas del cielo. Durante los últimos días, personas en el hemisferio sur han estado tomando imágenes increíbles del cometa C 2025R2SWAN. Las probabilidades de un doble impacto así, casi cero. Los oficiales los llamaron cometas, pero la evidencia apunta a algo mucho más extraño. Visitantes masivos dentro de nuestro sistema solar con un propósito que nadie puede explicar. ¿Fue un accidente o una advertencia? Sea lo que sea, el tiempo ya está corriendo. El descubrimiento repentino del cometa Swan. El 11 de septiembre de 2025, un observador del cielo ucraniano llamado Vladimir Vasugli vio una mancha brillante y nítida en imágenes del espacio y se dio cuenta de que no era una estrella y no era un error. Era un cometa nuevo y ya estaba brillante. La noticia se difundió rápidamente. En cuestión de horas, observadores de todo el mundo comenzaron a verificarlo. En las noches del 12 y 13 de septiembre, llegaron confirmaciones desde México y Australia. Para el 15 de septiembre, ya tenía una etiqueta oficial, calle 2025R2, también llamado Swan. El descubrimiento se sintió repentino, porque el cometa había estado escondido cerca del resplandor del Sol, luego se movió lo suficiente, y de repente estaba allí para que todos lo vieran. Swan no es solo un apodo pegajoso, es el nombre del instrumento que captó el cometa. Swan viaja en la nave espacial SOHO y escanea todo el cielo en luz ultravioleta, ajustada al color que el hidrógeno prefiere dispersar. Aquí está la versión fácil. Cuando un cometa se calienta con la luz del Sol, libera agua. Esa luz solar descompone el agua en hidrógeno y otro fragmento. El hidrógeno se esparce alrededor del cometa como una niebla invisible. Swan está ajustado para la luz que emite el hidrógeno. En sus mapas celestes diarios, esa niebla brilla como una mancha luminosa contra un fondo oscuro. Debido a que Swan vuelve a mapear el cielo todos los días, puede capturar un cometa incluso si, desde el suelo, se encuentra bajo en el brillante crepúsculo. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Y luego vinieron las tomas terrestres. El 13 de septiembre, un fotógrafo en Zacatecas, México, lo capturó justo después del atardecer. Una cabeza verdosa, una cola delgada y un cálido horizonte naranja. 2 días después, grandes sitios de astronomía publicaron esa imagen junto a un retrato nítido del equipo Cielo Austral, señalando que el cometa se había anunciado solo a finales de la semana pasada. En Australia, un veterano observador del cielo avistó el cometa el 12 de septiembre alrededor de las 9:30 de la mañana, hora universal, usando binoculares grandes de 15x70 y estimó su brillo en magnitud 7,3. Eso significa que ya estaba al alcance de unos buenos binoculares bajo un cielo oscuro. Otro observador en Victoria describió la cabeza borrosa como muy verde. Imágenes de campo amplio ese fin de semana mostraron una cola que se extendía más de 2 grados, y en un fotograma, 2,8 grados de largo. Para comparar, la luna llena tiene solo alrededor de medio grado de ancho, por lo que la cola del cometa se extendió el equivalente a 4 a 6 lunas alineadas en la vista de una cámara. El momento lo hizo aún más dramático. El cometa fue visto por primera vez el 11 de septiembre y alcanzó su punto más cercano al Sol al día siguiente, a aproximadamente 74 millones de kilómetros. Eso es cerca. Y cerca significa calor. El calor expulsa gas y polvo de la superficie del cometa. Gas y polvo significan cabezas resplandecientes y colas dramáticas. Por eso las primeras vistas estaban ocultas en el resplandor del atardecer. Pocos días después, las páginas de astronomía señalaron que el cometa se encontraba a 6 minutos y medio luz de la Tierra, lo que es aproximadamente 117 millones de kilómetros. Dentro de una semana de su descubrimiento, un cometa resplandeciente en hidrógeno ya estaba navegando por bienes raíces óptimos para largas colas y fotos fáciles. Desde el suelo, el cometa proporcionó a los observadores del cielo algunos puntos de referencia fáciles. Pasó cerca de la brillante estrella azul Espica de Virgo, y no lejos de un planeta rojo vivo, lo que lo hace simple de enmarcar en fotos. Los astrónomos también notaron que a principios de octubre pasaría cerca de Suben-el-Genubi, la estrella principal de Libra, una guía perfecta para quienes observan las estrellas. Los observadores del sur tuvieron la mejor vista al principio, ya que el cometa estaba un poco más alto sobre su horizonte después del atardecer, donde el aire era más claro y el cielo más oscuro. En el norte, la vista fue más difícil con un ángulo más bajo y un crepúsculo más brillante. Entonces, ¿dónde cayó este cometa al principio? Alrededor de mediados de septiembre, se encontraba cerca de una magnitud de 6 a 7. Eso está justo en el límite de la visibilidad a simple vista desde un cielo realmente oscuro, y es fácil con binoculares. Las previsiones de observadores cuidadosos y medios de confianza sugirieron que podría brillar aún más, con muchos prediciendo magnitud 4 en su punto máximo. La magnitud 4 es lo suficientemente brillante para binoculares suburbanos y deslumbrante en la lente de una cámara de campo amplio. Eso es grande de la manera que a la mayoría de las personas les importa. Puedes salir, señalarlo y mostrárselo a tus amigos. Parece un cometa clásico sin necesidad de un telescopio. ¿Y qué hay de esa cabeza verde brillante y las largas colas?
El color verde proviene de un gas simple liberado por el cometa. Cuando la luz del sol lo golpea, el gas brilla en verde por un corto tiempo antes de descomponerse. Ese brillo es más fuerte cerca del centro, por eso la cabeza del cometa parece esmeralda. El cometa también tiene dos colas diferentes. Uno es largo, delgado y tenue, hecho de gas impulsado directamente por el viento solar. El otro es más ancho y polvoriento. Se curva un poco y refleja la luz del sol, por lo que generalmente parece blanco o amarillo. Juntos, las fotos muestran una cabeza verde perla, una delgada franja azul de gas y un barrido polvoriento más brillante. Ahora, ¿por qué las fotos se ven mucho más dramáticas que lo que ven tus ojos? Todo se trata del ángulo y la cámara. Cuando un cometa está bajo en el cielo después del atardecer, estás mirando a través de mucha atmósfera, por lo que el fondo parece más brillante. Los fotógrafos resuelven esto usando lentes rápidas y exposiciones largas. La cámara absorbe la luz tenue a lo largo de la cola, que tus ojos no pueden captar en tiempo real. Por eso una foto podría mostrar 2 o incluso 3 longitudes de luna de cola, mientras que tus ojos solo ven un abanico corto. La cámara no está fingiendo nada, simplemente es mejor reteniendo la luz tenue que nosotros. Y aquí viene lo mejor. Este cometa no está solo. Octubre traerá otro cometa a la vista. Dependiendo de cuál suba más alto, cuál permanezca cerca del horizonte y cuál pase cerca de estrellas brillantes, diferentes cometas lucharán por el protagonismo cada noche. Un raro espectáculo de doble cometa. Octubre se perfila como uno de esos raros espectáculos celestes donde todo se alinea a la vez. La luna desaparece justo a tiempo, la lluvia de meteoros oriónidas alcanza su pico, y no solo uno, sino 2 cometas entran en escena. Si alguna vez has querido salir y ver el cielo cobrando vida, este es tu momento. Todo comienza con la luna nueva el martes, 21 de octubre. Eso significa que la luna desaparece del cielo por algunas noches, dejando la oscuridad tan pura como se puede. Nada de luz de luna lavando las estrellas, ningún resplandor robando las tenues rayas, solo un amplio lienzo negro sobre la cabeza. Solo eso hace que octubre valga la pena marcarlo en tu calendario. Pero este año, esa ventana oscura coincide exactamente con las Oriónidas. Las Oriónidas son una de las mejores lluvias de meteoros que tenemos. Provienen de diminutas piezas del cometa Halley, granos de polvo dejados hace siglos. Cada octubre la Tierra atraviesa esa corriente de escombros, y cada grano choca con nuestra atmósfera a aproximadamente 66 kilómetros por segundo. Esa velocidad increíble es la razón por la que los meteoros Oriónidas se ven tan nítidos y rápidos. En su mejor momento, puedes ver alrededor de 20 en una hora. Algunos serán destellos tenues, otros largas estelas brillantes. Con la ausencia de la luna, incluso los más tenues deberían resaltar. El truco con los meteoros es la paciencia. No necesitas un telescopio, un mapa estelar ni equipo especial. Solo encuentra un lugar oscuro, vístete abrigado y dale a tus ojos 20 minutos para ajustarse. Mira en cualquier lugar por encima de ti y deja que la noche haga el trabajo. El mejor momento es después de la medianoche y antes del amanecer. Ahora, aquí es donde la noche pasa de buena a inolvidable. La misma semana en que los Oriónidas alcanzan su punto máximo, 2 cometas se ponen en el centro de atención. Uno es el cometa Swan, el otro es el cometa Lemon, C 2025A6. Es bastante raro tener un cometa brillante en una temporada. Tener 2 en la misma semana, con la luna fuera del camino, es el tipo de coincidencia que hace sonreír a los astrónomos. Comencemos con SWAN. Este es el cometa vespertino. Desde mediados hasta finales de octubre, se aleja del resplandor del sol y sube más alto cada noche después del atardecer. Su paso más cercano a la Tierra ocurre justo en esa ventana oscura alrededor del 19 al 21 de octubre, cuando pasa a unos 38 millones de kilómetros de distancia. Lo suficientemente cerca para que la luz del sol genere un amplio resplandor verde y una larga cola fotogénica. Bajo cielos muy oscuros, los pronósticos sugieren que podría alcanzar magnitud 4. Eso está justo en el límite de visibilidad a simple vista. En la práctica, los binoculares marcan la diferencia, ya que la luz de un cometa se dispersa como una mancha en lugar de estar concentrada como una estrella. Aquí está cómo verlo. Espera a que el sol se ponga. Dale al horizonte 15 minutos para perder su resplandor naranja. Luego comienza a buscar bajo en el oeste. Si tienes la suerte de tener un horizonte limpio y plano sin edificios ni árboles, la vista mejora. Lo que estarás buscando es una tenue bocanada con una racha que se estrecha. A través de binoculares, esa tenue bocanada se convierte en una cabeza brillante con una cola que apunta lejos del sol. Y si lo capturas en una foto de larga exposición, el cometa se ve aún más salvaje. Luego está Lemon. Este objeto toma el turno opuesto. Comienza como un objeto matutino, pero se desliza hacia el cielo vespertino a mediados de octubre. Para las personas en el extremo norte, nunca desciende lo suficiente como para ponerse, girando alrededor del polo durante toda la noche. Eso es lo que los astrónomos llaman circumpolar, y significa que puedes salir a diferentes horas y todavía encontrarlo alrededor. El paso más cercano de Lemon ocurre el 21 de octubre a aproximadamente 88,5 millones de kilómetros. Si se mantiene activo, podría alcanzar una magnitud de 4 también, colocándolo en el mismo rango de fácil visión a simple vista o con binoculares que Swan. La diversión está en el ritmo. Puedes ver a Swan brillando bajo en el oeste justo después del atardecer, luego tomarte un descanso, tal vez calentarte adentro, y salir de nuevo más tarde para ver a Lemon más alto en el cielo del norte. Dependiendo de dónde vivas, cambia cuál ves primero. En el hemisferio sur,
SWAN ha sido la estrella temprana. A finales de septiembre y principios de octubre, está más alto sobre el horizonte occidental, dando a los observadores del sur cielos más limpios y colas más nítidas en las fotos. A medida que avanza octubre, las latitudes medias del norte alcanzan. Swan se eleva más lejos del resplandor del sol, lo que facilita sostenerlo en binoculares a medida que la oscuridad se profundiza. Lemon cambia la ventaja. A mediados de octubre es un habitual del norte, especialmente en las ubicaciones del extremo norte donde apenas se pone. Los observadores del sur tendrán que esperar hasta noviembre para que Lemon baje. Nada de esto es misterioso. Es simplemente la forma en que la inclinación de la Tierra y las órbitas de los cometas se alinean esta temporada. Ahora, sobre el otro nombre que circula, 3I Atlas, el visitante interestelar. Es fascinante por sí solo, pero aquí está la sencilla verdad para octubre. No es parte del espectáculo. Atlas se acerca más al Sol el 30 de octubre a unos 209 millones de kilómetros, muy dentro de la órbita de Marte. Pero su acercamiento más cercano a la Tierra sigue siendo de alrededor de 273 millones de kilómetros, y eso ocurre más tarde. No brillará intensamente a simple vista a finales de octubre. Piensa en Swan y Lemon como los favoritos de la multitud en octubre, con Atlas como una historia de fondo que los científicos están siguiendo por separado. Algunas personas ven dos rastros de cometas en un mapa estelar y se ponen nerviosas, como si estuvieran en curso de colisión. Pero los mapas estelares son planos, aplasta las órbitas tridimensionales en una página bidimensional. Es como mirar dos estelas de avión en el cielo. A veces parece que se cruzan, pero en realidad un avión a reacción está a cientos de millas detrás del otro. Lo mismo ocurre con los cometas. Sus trayectorias solo parecen superponerse desde nuestro punto de vista. El cielo de octubre ya se siente lleno de cometas y meteoros, pero hay una figura más tranquila deslizándose detrás de las luces. Este raro viajero es solo el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, y los astrónomos lo llaman 3I Atlas. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre él? Atlas, el tercer intruso interestelar. Imagina a un extraño atravesando nuestro sistema solar a velocidades vertiginosas, sin detenerse, sin dar la vuelta, solo pasando. Ese es 3I Atlas, el tercer visitante confirmado desde fuera de nuestro sistema solar. No se anunció con fuegos artificiales ni con huellas brillantes. En cambio, se deslizó de la manera en que lo hacen la mayoría de los descubrimientos reales, una tenue mancha de luz que se movía demasiado rápido para quedarse quieta en las imágenes de estudio. Justo antes del amanecer del 1 de julio de 2025, Atlas CHL, el telescopio Atlas en el norte de Chile, lo capturó. En un solo día, los astrónomos realizaron los cálculos orbitales y la verdad salió a la luz. Esto no era un cometa perdido que regresaba alrededor del Sol. Estaba en una trayectoria hiperbólica, lo que en términos simples significa una pasada única. El Atlas 3P se acercará dentro de la órbita de Marte, girará una vez alrededor del Sol y luego desaparecerá en el espacio profundo para siempre. Ahora, para establecer expectativas, hablemos de la escala. La NASA predice su aproximación más cercana al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a aproximadamente 209 millones de kilómetros de distancia. ¿Su aproximación más cercana a la Tierra? Todavía a una distancia de 273 millones de kilómetros. Eso no está ni cerca de la zona de peligro. Mientras pasa por el Sol, se mueve a más de 209.214 kilómetros por hora. Esa increíble velocidad es la razón por la cual se desdibujó tan rápido en esas imágenes de la encuesta. El descubrimiento en sí mismo fue más grande que solo una marca de tiempo. Una vez que Atlas CHL señaló la especificación, observatorios de todo el mundo se sumaron con mediciones de seguimiento. El Centro de Planetas Menores rápidamente recopiló los datos, realizó los cálculos y lo confirmó: un visitante interestelar. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la rareza porque solo tuvimos otros dos casos confirmados antes. El primero fue 1I Oumuamua en 2017, una extraña roca con forma de cigarro que provocó años de debates. El segundo fue 2I Borisov en 2019, un cometa polvoriento que parecía más familiar pero venía de más allá del alcance del Sol. Ahora tenemos 3I Atlas, el invitado número 3. La misma regla básica que las demás: llegue, dé una vuelta y salga para siempre. Pero la historia mejora. Después del anuncio, los investigadores comenzaron a buscar en imágenes antiguas. Querían saber si el cometa había aparecido accidentalmente en alguna observación anterior. Lo había hecho. El telescopio TESS de la NASA, que busca planetas y observa la misma parte del cielo noche tras noche, lo había registrado sin saberlo semanas antes entre el 7 de mayo y principios de junio. A primera vista, nada parecía especial, pero los científicos usaron un truco ingenioso llamado apilamiento por desplazamiento. Imaginen alinear fotos para seguir el camino del cometa y luego sumarlas. La tenue mota se destacó del ruido de fondo. Esa técnica es como ponerse gafas especiales para ver algo que tus ojos normalmente pasarían por alto, y lo que mostraron esas imágenes fue clave. Atlas 3I ya estaba activo lejos del Sol. Ya estaba liberando gas y polvo mucho antes de que la mayoría de los cometas despertaran. Esa actividad temprana encaja perfectamente con lo que vino después. Ahora, aclaremos esto. Si esperas un espectáculo a simple vista, este no es el indicado. Desde la Tierra, 3I Atlas alcanza una magnitud de alrededor de 11 a 12.
Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 100 veces más tenue que los otros cometas que son noticia este mismo mes. Necesitarás un telescopio muy potente para verlo. Cuando Hubble apuntó su lente al cometa el 21 de julio, la vista lo confirmó. A una distancia de 446 millones de kilómetros no mostró un punto de luz nítido. En cambio, la imagen reveló una coma borrosa en forma de lágrima envuelta alrededor de un núcleo oculto. A partir de eso, los astrónomos estimaron que el núcleo, el corazón sólido, era pequeño, tal vez unos pocos kilómetros de ancho, probablemente menos de 5,5 kilómetros, con un límite inferior de alrededor de 1/3 de kilómetro. El rango es amplio porque la nube de gas brillante oculta el núcleo, pero la conclusión es simple. Esto no es una roca del tamaño de una ciudad. Donde las cosas se pusieron emocionantes fue en agosto cuando el telescopio espacial James Webb se unió a la búsqueda. El 6 de agosto, Webb apuntó su instrumento NIRSPEC al cometa y dividió su luz en un código de barras químico. Lo que encontró fue noticia. La coma no estaba dominada por vapor de agua como la mayoría de los cometas. Estaba dominada por dióxido de carbono. No solo algo de dióxido de carbono, sino lo suficiente como para que superara la señal del agua. Junto a él, Webb detectó trazas de hielo de agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y polvo. Al mismo tiempo, la nueva misión SPHEREX de la NASA mapeó una enorme envoltura de dióxido de carbono que se extiende a cientos de miles de millas desde el núcleo. En conjunto, los datos gritaron una cosa. Este cometa comenzó a liberar hielos hipervolátiles temprano y agresivamente. Esto coincidía con la pista de TESS de que ya estaba activo mucho más allá de la órbita de Júpiter. Los cometas ricos en dióxido de carbono no son desconocidos, pero la proporción aquí es inusual, llegando al extremo superior de lo que hemos visto. Por supuesto, donde hay un objeto misterioso, hay rumores. Es posible que hayas visto afirmaciones sobre níquel sin hierro o mezclas químicas exóticas que lo hacen sonar alienígena. Aquí está la verdad tranquila. Los astrónomos han estado detectando átomos de hierro y níquel en las atmósferas de los cometas en todo el sistema solar durante años, incluso cuando esos cometas están lejos del Sol. 2 y Borisov, el último visitante interestelar, parecía normal en ese aspecto. Ver níquel en 3 y Atlas no es raro. Ver níquel sin hierro sería extraño, pero estudios reputados no respaldan eso. Hasta ahora, 3i Atlas encaja cómodamente dentro de la familia de la química de cometas que ya conocemos. Otro rumor que vale la pena descartar: pulsos de empuje paso a paso. Los cuerpos pequeños que liberan gas no se deslizan perfectamente. Reciben pequeños impulsos como micropropulsores disparando mientras chorros de gas empujan los parches iluminados por el sol. Los astrónomos han modelado esto durante décadas. El misterioso impulso extra de Oumuamua provocó animados debates sobre lo que podría impulsarlo, pero la idea en sí no es nueva. Para 3i Atlas, los científicos están ajustando los datos con modelos estándar de desgasificación. No se requiere nada exótico, al menos todavía no. Si algo más extraño aparece, los datos lo revelarán. Hasta entonces, la aburrida física de cometas explica el movimiento perfectamente. Sin embargo, aquí hay un giro. La Tierra no está en la mejor posición para observar. A principios de octubre, el cometa pasa más cerca de Marte que de nosotros, aproximadamente a 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Eso ofrece una rara oportunidad para que los orbitadores de Marte tengan un asiento en primera fila mientras los telescopios terrestres lidian con el resplandor del Sol. Un poco antes, el 4 de septiembre, la nave espacial Psyche de la NASA pasó cerca de 45 millones de kilómetros. Y a principios de noviembre, el explorador de lunas heladas de Júpiter de la ESA, apodado JUICE, planea apuntar sus instrumentos desde unos 69 millones de kilómetros de distancia. Debido a que JUICE está volando en el lado caliente de su órbita y protegiéndose con su antena, los datos llegarán lentamente, tal vez no hasta principios del próximo año. Aún así, estos puntos de vista robóticos podrían terminar dándonos las mejores instantáneas científicas en primer plano. Y Hubble y Webb tampoco han terminado. La foto de julio de Hubble fue solo el comienzo. En noviembre, capturará espectros ultravioleta una vez que el cometa emerja de detrás del Sol. Las líneas ultravioletas son especialmente útiles para rastrear gases como monóxido de carbono y productos de descomposición del agua cerca del núcleo. Se espera que Webb regrese en diciembre cuando mejore el ángulo de visión para verificar si el dióxido de carbono sigue dominando la mezcla. Añade los amplios barridos de Sphere X, y los científicos tendrán un detallado conjunto químico de antes y después, rastreando cómo 3i Atlas se calientan y enfrían. Si los cometas como Swan, Lemon y Atlas parecen intocables, aquí está la prueba de que no lo son. No hace mucho, perseguimos uno, aterrizamos en él y aprendimos cosas que ningún telescopio podría haber hecho. El día que aterrizamos en un cometa. Si alguna vez has mirado un cometa verde brillante en el cielo nocturno y te has preguntado, ¿cómo es realmente de cerca? ¿El olor, las rocas, la forma en que desprende gas y polvo? Esta es la historia que finalmente respondió esas preguntas. Es la historia de Rosetta, la audaz nave espacial de Europa y Philae, su pequeño módulo de aterrizaje acompañante. El viaje de Rosetta comenzó el 2 de marzo de 2004. Despegó de la Guayana francesa sobre un potente cohete Ariane 5 con Philae atado a un lado como un polizón. Pero no puedes simplemente apuntar a un cometa e ir, se mueve demasiado rápido. En su lugar,
Rosetta tuvo que bailar por el sistema solar usando planetas como resorteras para ganar velocidad. Pasó cerca de la Tierra en 2005, pasó por Marte en 2007, luego pasó por la Tierra 2 veces más, en 2007 y 2009, ganando un poco de impulso cada vez. En el camino, Rosetta incluso visitó 2 asteroides, Steins en 2008 y Lutetia en 2010 para practicar. Luego, se apagó para ahorrar energía durante el largo trayecto. En enero de 2014, las alarmas lo despertaron de nuevo. Para agosto de ese año, estaba entrando en formación alrededor de su verdadero objetivo, el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, un mundo en forma de cacahuate, negro como el asfalto recién puesto, y que mide solo un par de millas de ancho. El cometa 67P parecía algo pegado en una caja de juguetes cósmicos, 2 lóbulos unidos, ganándose el apodo de pato de goma. El lóbulo más grande se extendía aproximadamente 4 kilómetros, el más pequeño alrededor de 2,5, giraba una vez cada 12 horas. Su peso total era de alrededor de 11.000 millones de toneladas, pero la gravedad allí era irrisoria. La velocidad de escape era de solo 3 kilómetros por hora. Corre demasiado rápido y nunca volverías a bajar. Las temperaturas diurnas oscilaban entre -135 y -45 grados Celsius. Era un mundo frágil y congelado donde la luz del sol podía tallar acantilados, disparar chorros de gas o colapsar el suelo bajo tus pies. Ese era el escenario con el que Rosetta tenía que trabajar. El plan de aterrizaje para Philae era tanto audaz como curiosamente de baja tecnología. Rosetta lo soltaría desde unos 21 kilómetros por encima del cometa. Luego Philae descendería durante 7 largas horas, tocando la superficie a una velocidad apenas superior a la de caminar. Una vez allí, se suponía que debía disparar 2 arpones explosivos al suelo y presionarse hacia abajo con una pequeña propulsión, el llamado sistema de descenso activo. Pero el 12 de noviembre de 2014, cuando Philae hizo contacto, nada funcionó. El propulsor nunca se activó, los arpones no se lanzaron. Aquí está el paso a paso. Rosetta soltó a Philae a las 8:35 de la mañana, hora universal. Aproximadamente 7 horas después, a las 3:34 de la tarde, el módulo de aterrizaje aterrizó en su sitio objetivo, una llanura plana llamada Ahilkia. Se suponía que ese era el final feliz. En cambio, debido a que las anclas fallaron, el Philae siguió moviéndose. Cayó lentamente sobre el cometa durante casi 2 horas completas, probablemente rozando una cima en el camino antes de volver a tocar tierra a las 17:25 de la tarde, rebotando una vez más y finalmente deteniéndose a las 17:32 en un rincón sombreado, que los científicos luego apodaron Abidos. ¿La parte loca? El control de la misión en la Tierra no tenía idea de que había rebotado. La primera señal de contacto llegó a las 16:03 de la tarde, y la sala estalló en aplausos. Solo más tarde, cuando compararon la telemetría y las fotos, se dieron cuenta de que el módulo de aterrizaje había rebotado 3 veces en el cometa antes de asentarse, y donde terminó Philae fue un giro cruel del destino. Ahilkia era amplia, plana y bañada por la luz del sol, perfecta para un módulo de aterrizaje impulsado por energía solar. Abidos, donde finalmente se detuvo, era una ranura estrecha entre rocas. Apenas había luz solar, así que una vez que se agotó la batería interna de Philae, eso fue todo. Funcionó durante unas 60 horas antes de quedar en silencio. Milagrosamente, meses después, cuando el cometa giró alrededor del Sol y la luz cambió, Philae se despertó de nuevo, enviando unas pocas señales cortas en junio y julio de 2015. Duraron solo minutos, pero demostraron que la pequeña sonda había sobrevivido a un frío brutal. El misterio final de dónde exactamente había aterrizado se resolvió 2 años después, en septiembre de 2016, cuando Rosetta terminó su propia misión descendiendo a la superficie. Justo antes de apagarse para siempre, tomó una última foto de Philae encajado de lado en las sombras. Incluso con su aterrizaje desordenado, Philae hizo historia. Su cámara hacia abajo, Rollis, tomó fotos durante el descenso. Sus cámaras panorámicas capturaron un mosaico de su lugar de descanso final, con una roca dentada que se alzaba a solo unos pocos metros de distancia. El taladro intentó morder el suelo para alimentar pequeños hornos para analizadores de gas. La sonda de martillo intentó cavar, pero rápidamente encontró una sorpresa. En lugar de nieve esponjosa, encontró una costra dura. La sonda martilló a máxima potencia y apenas avanzó milímetros de profundidad. Análisis posteriores mostraron que la corteza tenía una resistencia de más de 2 megapascales, más de 290 libras por pulgada cuadrada, y tal vez el doble de eso. Para un objeto famoso por ser frágil y poroso, esa tapa sólida cerca de la superficie fue impactante. Los sensores de pie de Philae escucharon cuando el martillo golpeó, convirtiendo el módulo de aterrizaje en una pequeña estación sísmica. Junto con un experimento de radio que rebotaba señales entre Rosetta y Philae, los datos revelaron que el interior del cometa estaba casi increíblemente vacío, de 75 a 85% de espacio vacío, como una espuma cósmica. Eso explicó tanto la débil gravedad del cometa, como su capacidad para mantenerse unido incluso mientras los chorros se desprendían de su superficie. El módulo de aterrizaje no era el único husmeando. La propia Rosetta estaba orbitando a través de la coma del cometa, la fina atmósfera de gas y polvo que se evaporaba con la luz del sol. El equipo científico incluso bromeó sobre el olor. Dijeron que era como un establo mezclado con huevos podridos, almendras amargas, vinagre y alcohol, sulfuro de hidrógeno, amoníaco,
cianuro de hidrógeno, dióxido de azufre, metanol y disulfuro de carbono. Pero en ese extraño cóctel, los instrumentos de Rosetta detectaron dos ingredientes verdaderamente importantes: glicina, el aminoácido más simple, y fósforo, un componente esencial del ADN y las membranas celulares. Por primera vez, los científicos tenían pruebas directas de que los cometas transportan los ingredientes de la vida. Luego vino un giro que dejó atónitos a los investigadores. Rosetta encontró oxígeno molecular mezclado con el vapor de agua del cometa, promediando casi un 4% y a veces llegando a un 10%. Encontrar oxígeno atrapado en el hielo de un cometa antiguo después de miles de millones de años fue completamente inesperado. Los modelos decían que no debería sobrevivir tanto tiempo. El descubrimiento obligó a los científicos a replantearse cómo se forman los cometas y cómo funcionan realmente las reacciones químicas en el espacio profundo. Incluso el rebote caótico de Philae le dio un regalo a la ciencia. Su instrumento ROMAP midió campos magnéticos durante los saltos. Los resultados mostraron que el núcleo del cometa no tenía un campo magnético congelado, lo que sugiere que el magnetismo no jugó un gran papel en unir los bloques de construcción más tempranos de los planetas. Rosetta confirmó que, aunque los efectos magnéticos giran alrededor del entorno de plasma del cometa, el cuerpo sólido en sí no es un gran imán de barra. Y después de toda la ciencia y las sorpresas, la misión incluso inspiró arte. Vangelis compuso el álbum Rosetta para capturar la emoción de perseguir un cometa durante 10 años. Gracias por ver. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.